Hola, buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este webinar eólico sobre la convocatoria de ayudas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Como en cada uno de nuestros webinars, indicaros que la sesión está siendo grabada y que esta tarde se subirá a la página web de Reoltec. También indicaros que desde el inicio de la jornada podéis lanzar vuestras preguntas en el chat habilitado para ello. Indicaros también, el programa que va a tener lugar durante estas 2 horas es el que veis en pantalla. En primer lugar, Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, hará una breve introducción sobre el webinar. Posteriormente pasaremos a las convocatorias de ayudas, que las harán Miriam y Daniel de FI Group, y en ellas hablarán de las convocatorias relacionadas con los PERTEs de energías renovables, almacenamiento de hidrógeno, del PERTE de economía circular y el PERTE naval. Y posteriormente les lanzaremos las preguntas que nos hayáis hecho durante la jornada. Finalmente, tenemos el taller de proyectos y capacidades, en el que desde Reoltec queremos que nuestros asociados puedan darles voz para que puedan presentar sus capacidades e ideas de proyecto de cara a las próximas convocatorias que van a salir relacionadas con estas líneas de ayuda. Y en esta parte también podéis hacer las preguntas que consideréis. Y sin más, pues doy paso a Tomás Romagosa. Muchas gracias, Victoria. Buenos días, bienvenidos a todos los asistentes. Bienvenidos también a FI Group, a Daniel, Miriam, buenos días. Nos acompañáis hoy aquí, igual que ya hemos hecho anteriormente en otras ocasiones con otros webinars. El tema que nos trae hoy aquí es las convocatorias de ayuda vinculadas a los diferentes PERTE que han ido saliendo, que afectan al sector eólico, ya que, como muchos sabéis, no existe un PERTE propiamente dicho de energía eólica, pero sí que hay varias líneas de ayuda específicas destinadas al sector eólico, repartidas en varios PERTE, en varios de estos proyectos estratégicos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son necesidades que desde el sector eólico hemos venido trasladando a la Administración desde hace bastantes años, un poco para habilitar ayudas en algunos aspectos donde el mercado todavía, por diferentes circunstancias, no es capaz de traccionar por sí solos proyectos importantes que son dinamizadores de la transición energética. Al final, aunque en un primer momento parecía que no iba a haber un PERTE eólico y que este tipo de ayudas no estaba muy claro cómo se iban a encuadrar, pues con el paso de los meses finalmente se han ido sacando varios PERTE donde estos conceptos sí que están incluidos, lo cual es una buena noticia para el sector eólico y es una oportunidad para muchas empresas, entidades de investigación, centros tecnológicos, para participar en ellas y formar consorcios y solicitar ayudas para poder dinamizar proyectos en estos ámbitos. Tenemos líneas de ayuda vinculadas al almacenamiento energético para incluir sistemas de almacenamiento en parques eólicos. Tenemos ayudas para lanzar proyectos de prototipos de eólica marina, proyectos experimentales, sobre todo enfocada a la eólica flotante, pero no solo, también para cimentación fija o otro tipo de tecnologías asociadas a la eólica marina. También para desarrollar plataformas de ensayo o reforzar las existentes, emplazamientos donde estos prototipos se puedan ensayar. Tenemos ayudas más enfocadas al sector naval, a los astilleros, para poder adaptar sus infraestructuras y sus sistemas de fabricación para diversificarse hacia el negocio de la eólica marina. Y tenemos ayudas para la repotenciación de parques eólicos vinculadas a que los materiales que se desmantelen de los parques eólicos antiguos se puedan luego reciclar o darles un segundo uso, lo que conocemos como economía circular, y poder integrar estos componentes eólicos en esta economía circular, que en el caso de materiales como las palas, pues todavía el mercado no ofrece soluciones a gran escala a nivel comercial. Por tanto, son cuestiones que además han salido en los últimos 4 o 5 meses, todas ellas muy importantes para el sector. Algunas están todavía en fase de consulta pública o han pasado la fase de consultas
y estamos esperando a que se publiquen las convocatorias definitivas. Otras ya se han convocado, con lo cual ahora, como nos explicarán Miriam y Daniel, pues en algunas tenemos más certezas que en otras porque todavía no se han publicado las bases definitivas, pero sí que tenemos unas ideas bastante firmes sobre un poco hacia dónde van estos programas, y aunque puede haber algunos cambios, pero sí que las grandes líneas maestras pues están identificadas, y es un poco lo que de la mano de Daniel Ramos y Miriam Beró de FI Group pues hoy nos van a trasladar para que pues todas las empresas que estéis interesadas pues podáis participar en estos proyectos. Comentar que FI Group pues, es una empresa que colabora con nosotros desde hace tiempo en este tipo de webinars, especialista en todos los temas de líneas de ayuda, programas de ayuda de diferentes ámbitos, y agradeceros una vez más vuestra participación y la colaboración con Reoltec. Por mi parte nada más, os doy la palabra, Miriam, y todo vuestro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, perdonad un inciso, recordaros a los asistentes lo que decía Vicky, que podéis hacer vuestras preguntas a lo largo de toda la presentación, se quedarán aquí registradas en la herramienta y cuando termine la presentación de FI Group se las iremos lanzando. Pero no tenéis por qué esperar hasta el final, las podéis ir realizando a medida que os surjan. Cuando quieras, Miriam. Pues muchas gracias, Tomás y Vicky, por la introducción y por contar con nosotros, con FI Group, de nuevo para presentar de vuestra mano este webinar, el punto de actualidad sobre convocatorias de ayudas para el sector eólico. Hacemos una breve introducción para aquellos que no nos conozcan. FI Group es una consultora con más de 20 años de experiencia en el acompañamiento a las empresas en todo lo que tiene que ver con la financiación, con la gestión de deducciones fiscales, bueno, de incentivos fiscales, y con el tema de las ayudas públicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Tenemos presencia internacional, como podéis ver en la siguiente slide. Bueno, somos Dani, ¿has quitado la presentación? Dani. Bueno, os voy comentando mientras que mi compañero Daniel proyecta de nuevo la presentación. Nosotros somos un grupo con presencia en 14 países, tenemos 40 oficinas alrededor del mundo y bueno, somos un grupo con unos 1.600 empleados a número global y una cartera de más de 15.000 clientes satisfechos. A nivel nacional estamos presentes en España, las oficinas centrales están en Barcelona y en Madrid y bueno, tenemos 6 puntos de oficinas en distintas ubicaciones y damos soporte a todo el territorio nacional. Dani, si quieres comparto, ahí lo tienes, pero se ve pequeño. Perdón, ahí, ¿no? Perfecto. Disculpad las molestias, esto... El estar todavía cambiando de aplicativos, todavía tenemos pequeños problemas del directo. Pasa, si quieres, a la siguiente slide. Bueno, aquí podéis ver un poco de dónde tenemos esas oficinas ubicadas en esos 14 países y bueno, los puntitos amarillos y los rosas es donde no tenemos oficina, pero damos ese soporte desde nuestros hubs. En España, como os comentaba, tenemos 6 oficinas, siendo las oficinas centrales en Barcelona y bueno, en las segundas oficinas en Madrid, unos casi 700 empleados a día de hoy. En la siguiente slide, bueno, os mostramos cómo nos posicionamos como consultora según el informe que publica el Ministerio como líder absoluto en la gestión de informes motivados vinculantes. Bueno, que esto es un informe público que se puede consultar, donde nosotros nos posiciona como que tenemos más del 30% del volumen total gestionado de estos informes motivados respecto a la siguiente consultora, que lleva menos de un 10%, ¿no? Esto es un informe público, como os decía, y bueno, lo que significa es que al final nosotros estamos muy enfocados a estos servicios y gestionamos un gran volumen de expedientes, lo cual nos da visibilidad y experiencia para bueno, intentar maximizar estos incentivos. Respecto al punto que nos ocupa, que es la gestión de las ayudas públicas, en la siguiente slide bueno, podéis ver ahora cuando se proyecte cuál es nuestra experiencia relacionada con la gestión de ayudas a nivel nacional
gestionadas por estos dos organismos que son, ya sabéis, los que al final convocan la mayor parte de las ayudas. Por un lado, el CEDETI para aquellas ayudas más ligadas a proyectos innovadores, proyectos de innovación. Desde FEI gestionamos el 10% de los fondos que CEDETI otorga, ¿no? Tenemos más de 400 expedientes presentados con un presupuesto de casi 400 millones de euros y más de 130 millones de financiación conseguida y teniendo un pendiente de resolución de 160 millones pendientes de resolver todavía del 2020. Respecto a cuáles son nuestra experiencia en la gestión de ayudas gestionadas por el IDAE, por el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, aquí tenemos un recorrido que empieza en el año 2019 de la mano de mi compañero Daniel Ramos. Y bueno, tenemos una tasa de éxito muy elevada del 93%, en gran parte debido a que bueno, en el departamento que coordina toda la gestión de estos proyectos estamos varios ex-evaluadores de IDAE, entre bueno, los cuales nos encontramos tanto Daniel como yo. No os quito más tiempo. Dani, pasa a la siguiente slide. Al final os invito a aquellos que nos conocéis, pues agradeceros el acompañamiento que habéis decidido, y a los que no nos conocéis, pues bueno, puerta abierta, ¿no?, para escuchar las preguntas al final del webinar sobre los temas que va a presentar ahora mi compañero Daniel Ramos. Y bueno, os dejo con él para que os dé detalle de cada una de estas líneas. Hola, buenos días a todos. Dani, disculpa, estás bueno, disculpa por los problemas. Vale, ya está. No toques el ratón porque se te mueve la pantalla. Vale, perdón. Nada, disculpad por los problemas de conexión, lo primero. Bueno, como decía Tomás en la introducción, estamos en un momento diría, de correr, ¿no?, un poco. Este año, durante la primera parte de 2022, arrancamos con las primeras convocatorias del PERTE-ERA, ¿no?, pues salió con la componente 9 del hidrógeno, convocatorias que han sido muy, muy potentes en cuanto a proyectos pioneros y singulares de hidrógeno renovable y cadena de valor, con presupuesto de 2021 todavía. Con lo cual ahora tocaba ya las otras componentes, ¿no? Sí que teníamos una primera convocatoria de I+D en almacenamiento energético, pero ahora toca el dar el pistoletazo de salida para estas convocatorias de la componente 7 de renovables y la componente 8 de almacenamiento y flexibilidad del sistema eléctrico. Antes de verano, el Ministerio sacó un documento en el cual nos comentaba, ¿no?, qué convocatorias de ayuda pensaba sacar durante este final de 2022. Lo hemos dividido un poco por estos bloques, ¿no?, tirando hacia las componentes del España Puede, en la cual encontramos primero una novedad que no se había hablado todavía, no estaba dentro del PERTE-ERA, esta convocatoria de ayudas a las energías renovables en la industria. Es un presupuesto reducido, pero es una convocatoria nueva que tendremos que ver cómo sale esa consulta pública. Tenemos dos convocatorias de ayuda que tienen este asterisco, ¿no?, la parte de redes de calor y frío y las instalaciones de biogás, que ya están sobre la mesa. Biogás abrió el pasado lunes, redes de calor y frío tenemos la apertura de la convocatoria el próximo día 24 y son convocatorias que nos van dando ya algunas pistas y algunas novedades sobre cómo tiene estructurado el IDAE, ¿no?, esta gestión de estas convocatorias. Por otro lado, tenemos ya también otros 130 millones para la parte de repotenciación, mejora y renovación de las instalaciones y el programa de Remarinas Demos. En cuanto a la componente 8, destaca este programa que ya ha tenido consulta pública previa de proyectos innovadores en almacenamiento en hibridación con plantas renovables. Y además tenemos otras 3 convocatorias pequeñas más enfocadas, ¿no?, a esos estudios de prefactibilidad, modelos de negocio y la parte de los bancos de pruebas regulatorios. Y una novedad también, que era esta sí que estaba indicada en el PERTE-ERA, pero que todavía no tenemos, digamos, bases, consulta pública de la convocatoria, que sería lo que es el almacenamiento aislado, ¿no?, standalone. Y por último, hemos también agrupado una serie de convocatorias que fuera del PERTE-ERA
tienen relación, ¿no? También con distintas, o sea, fuera de estas componentes tiene distintas relaciones, ¿no? Con lo que sería el tema que nos ocupa, ¿no? Y la energía eólica. Tenemos la parte de los IPCIs, bueno, proyectos de movilidad singular que siempre han estado sobre la mesa y sería la tercera convocatoria. Una convocatoria de ayudas que es un gran cajón desastre para las islas, que sería el programa Smart Island. La parte de economía del PERTE de economía circular, que tiene relación también con estas convocatorias de repotenciación, luego lo veremos. Un nuevo PERTE que ya está anunciado también públicamente de descarbonización de la industria, que está todavía en conformación, ¿no? Tanto en presupuesto como definición de las líneas que se van a habilitar para este PERTE, y luego el PERTE naval, ¿no? que tiene también esta relación, ¿no? Que veremos con las infraestructuras necesarias, ¿no? para el desarrollo de proyectos de eólica offshore, entre otros. Arrancamos con la convocatoria REM Marinas. Es una convocatoria que está definida, ¿no? dentro de esa hoja de ruta de la eólica marina y las energías del mar que se publicó ya hace algún tiempo. Todas estas ayudas están enmarcadas dentro de las medidas previstas, ¿no? por esta hoja de ruta. Tenemos una gran convocatoria que está dividida en 4 subprogramas. Un primer programa que va más enfocado, digamos, a los organismos de investigación. El segundo subprograma, que es para las plataformas de ensayo en renovables marinas. Aquí tenemos que tener en cuenta, obviamente, que estos dos subprogramas, ¿no? Tenemos que estar en infraestructuras que estén dentro del dominio, ¿no? Del dominio español. Tenemos un programa 3, ¿no? de demostradores tecnológicos renovables. Esto ya también tenemos esta misma especificación, ¿no? sobre el dominio español, y luego un cuarto programa, ¿no? que sería ya como la unión, ¿no? el proyecto de plataformas de ensayos y demostradores de renovables. Estas convocatorias, y esto puede ser un poco un común para algunas de las novedades, ¿no? que nos trae IDAE para este final de año. Tenemos obviamente concurrencia competitiva, fondo perdido, una gestión centralizada, no hay reparto autonómico como en otras convocatorias. Tenemos esa parte de ejecución, tiene que ser previa, ¿no? al 30 de junio del 26. Aquí siempre tenemos ese inciso, ¿no? Al final el propio mecanismo de recuperación nos hacía comprometernos a hacer el amendment, ¿no? La asignación de fondos a finales de 2023, y luego 3 años más, que es la famosa regla del N+3 para los fondos europeos para ejecutar esos proyectos. Tenemos una posibilidad de anticipos que corresponde también a esa dotación potente de 200 millones que tenemos para la convocatoria, y sí que hay una serie de inversiones mínimas, ¿no? Para los programas 1 y 2 de 200.000 euros, y para los 3 y 4 de 500.000. En cuanto a beneficiarios, decíamos que el programa 1 está más enfocado, ¿no? a los organismos de investigación, y por ese motivo los límites de ayuda son distintos, ¿no? Y en el caso de que estos organismos de investigación no tengan actividad económica, se excluirían del reglamento de excepción por categorías y podrían llegar hasta un 100% de la intensidad de la ayuda. Los programas 2, 3 y 4 están más enfocados a lo que serían las empresas. El programa 2 entraría en cuanto al artículo 26, ¿no? del reglamento 651, con un límite de 50%. Los 3 y 4 nos iríamos ya directamente a ese artículo 25 que habla sobre las ayudas a la I+D, y tendríamos una ayuda base de 25% para las grandes empresas, y luego más 10, más 20%, como siempre, para las medianas y pequeñas empresas. Novedad que nos vamos a encontrar en estas convocatorias de IDAE, y es algo que ya hemos visto, ¿no? en esta convocatoria de biogás que abrió el lunes, y es la necesidad de garantías para la presentación del programa. Para los subprogramas 1 y 2, esta convocatoria plantea una garantía del 2% sobre los costes subvencionables, siempre y cuando sean proyectos mayores de 250.000 euros. Y para los programas 3 y 4 estamos hablando ya de 20.000 euros por megavatio de potencia. Dependiendo de la convocatoria, estas garantías
pues irán enfocadas a potencia o a presupuesto de proyecto o coste subvencionable con un porcentaje. Es una actuación, ¿no?, que ha tomado el Ministerio para evitar proyectos que luego tuviesen dudas de ejecutarse. Por otro lado, tenemos un tema de incompatibilidades con estas convocatorias, ¿no?, en cuanto a los regímenes de retribución, ¿no?, de las energías. Convocatoria de almacenamiento energético. Aquí tenemos lo que decía, ¿no? Tenemos una convocatoria que todavía no está la consulta pública regulada, que sería la de almacenamiento aislado, ¿no?, el standalone, pero tenemos también una convocatoria ya para hibridarlo con las plantas renovables existentes. Responde a estos objetivos 125 y 126 del plan de recuperación. Necesitamos una capacidad de almacenamiento instalada acorde con nuestro PNIEC, y a este requerimiento, ¿no?, responde esta convocatoria. Vamos a hablar solo de almacenamiento que se hibride con instalaciones de generación renovable, tanto nuevas como existentes, y obviamente que dispongan de permisos de acceso y conexión a red. Como la convocatoria anterior, gestión centralizada por IDAE, fondo perdido, concurrencia competitiva, posibilidad de anticipos, y puede haber una segmentación de esta convocatoria en cuanto a la fuente de alimentación del almacenamiento. Contamos con dotación de 150 millones, enfocado para empresas, ¿no?, productores de energía eléctrica. Las propias bases, ¿no?, sometidas a consulta pública ya hablan de esa posibilidad de generación de garantías. Veremos cómo las ejecuta IDAE, ¿no?, si estamos hablando en este caso de potencia, ¿no?, de la potencia de almacenamiento, y luego hace referencia a los distintos sistemas de alimentación que pueda tener, en este caso sí compatibles con estos sistemas de retribución, ¿no?, si estamos hablando de un almacenamiento exclusivo para esta planta de generación, o si estamos hablando de un almacenamiento desde la red eléctrica, ¿no?, pero siempre detrás de contador. Una convocatoria bastante particular, ¿no?, porque luego hablaremos también de la convocatoria incluida dentro del PERTE de Economía Circular. Tanto el PERTE de Economía Circular como el PERTE ERA hacen esa mención de cómo se ligan dos convocatorias, ¿no?, de reciclaje, por ejemplo, de la parte de palas eólicas, ¿no? Son dos convocatorias que van a ir muy de la mano. Como hacía referencia, están contempladas en el PNIEC, en el PERTE ERA y en la Estrategia Española de Economía Circular, dividido en 3 programas. Un programa principal de 80 millones de dotación con inversión mínima de 500.000 por proyecto. Obviamente cualquier proyecto que entre aquí va a superar esos importes, que va enfocado a lo que es la repotenciación de instalaciones eólicas. Un programa 2, ¿no?, que va más enfocado a la renovación de minicentrales hidroeléctricas. Marcamos el nombre, ¿no?, de minicentrales con un tope de 10 megas, que tiene 40 millones de dotación con inversión mínima de 200.000. Y luego un tercer programa, que es el que hablábamos, de instalaciones de reciclaje de palas de aerogeneradores, que tiene una dotación de 30 millones con inversión de 200.000, inversión mínima de 200.000. Seguimos también con digamos, con estas características generales, ¿no?, que se están manteniendo: concurrencia competitiva, fondo perdido. Tendremos unos plazos de presentación de las solicitudes en las cuales tendremos que presentar nuestros proyectos. Aquí, en este caso, los beneficiarios pueden ser tanto empresas, universidades, consorcios e incluso sector público. Es importante el mantenimiento de estas instalaciones, ¿no?, de estas instalaciones para el objeto, ¿no?, que se le ha subvencionado. Este mantenimiento, que marca de 5 años, está basado en la Ley General de Subvenciones. Hace referencia, ¿no?, a cómo es el mantenimiento de las instalaciones de estas inversiones.
Los programas 1 y 2, obviamente, que hacen referencia, ¿no?, a instalaciones de generación eléctrica, pues obviamente tienen que ir acordes con la normativa del sector eléctrico. Y una cuestión importante es que el programa 3, ¿no?, de reciclaje de palas, tiene que estar ejecutado por una empresa que sea distinta al propietario de las instalaciones a desmantelar. En cuanto a costes subvencionables, estamos hablando de una convocatoria de inversión y iremos enfocado pues, a los propios equipos, ¿no?, con las tecnologías consideradas. También entrarían algunos costes, ¿no?, de ejecución de obras, como por ejemplo el desmantelamiento de las instalaciones existentes, sistemas de control, obra civil, transporte, el tema de proyecto facultativo, la justificación de las actuaciones, la auditoría y la parte del DNSH. En líneas generales, y también por tocar un poco las dos partes que más nos afectan, ¿no?, que sería la parte de repotenciación, es importante, obviamente, bueno, y es algo un poco obvio, ¿no?, que la potencia que tengan estas instalaciones nuevas pues sea mayor de la del parque que tiene, que el parque existente, ¿no? Pero sí que hace una serie, ¿no?, más que recomendaciones, obligaciones de estos proyectos en cuanto a la conexión de la red. Puede incluir también unas instalaciones de almacenamiento, no hay problema. Se hará referencia al tipo de materiales utilizados en este parque, y luego hace referencias también a esos temas de desmantelamiento que se pueden ver referenciados, ¿no?, en parte del DNSH, ¿no? Ese DNSH que muchas veces hace referencia ya solo a pues, temas, como sabemos, de alineamiento, ¿no?, con el plan de recuperación y con el Green Deal. En algunos casos pues, nos hace referencia también a dónde vienen esos materiales, qué tipo de porcentaje de residuos se van a recuperar, etcétera, ¿no? Y tiene que quedar todo bien reflejado. Es un tema que es muy importante, sobre todo en estos grandes proyectos, porque puede ser causa de que un proyecto salga adelante o no. El DNSH estamos viendo que es un documento que la administración ha de tenerlo muy en cuenta, y es clave para todas las convocatorias que vengan del plan de recuperación. En cuanto a la parte de instalaciones para el reciclaje de palas, pues hace otra serie de referencias, como por ejemplo que al menos se debe convertir el 50% de este peso de residuos en materias primas secundarias, ¿no? Sería, digamos, la parte principal o la restricción principal. Y hablando obviamente de una convocatoria de inversión pura, pues estamos hablando de soluciones comerciales, ¿no? Es decir, que sean actuaciones efectivas, no estamos hablando de una convocatoria de I+D. Las propias bases tienen unos criterios de valoración un poco comunes, ¿no?, para todas estas convocatorias. Todavía no están definidos porque no tenemos la convocatoria definida en cuanto a peso, pero sí que nos da unos baremos, ¿no? Pero tenemos esa parte de viabilidad administrativa con sus autorizaciones. Tenemos según vayamos teniendo avanzadas, ¿no?, todos estos trámites administrativos, podremos optar a mayor puntuación. Una parte de criterios medioambientales, ¿no?, de cómo tenemos ese plan de medidas de choque para nuestro proyecto, el nivel de desarrollo tecnológico, una serie de externalidades positivas, ¿no?, que pueden ir en impacto en empleo, en la ubicación del proyecto, y luego la parte de viabilidad económica, que es otro de los puntos que se está incluyendo en IDAE, que es cuánto somos capaces de reducir nuestra ayuda máxima, ¿no? Seguramente en un ratio de euros por megavatio. En cuanto al propio PERTE de economía circular, lo distinguimos bien, ¿no?, de esta convocatoria de repowering y de recuperación de aerogeneradores. Es un PERTE, ¿no?, con su propia entidad como PERTE, tiene una dotación de 492 millones y está enfocado o está dividido en dos líneas de acción. La primera línea de acción hace referencia a lo que ha considerado el Gobierno, que son los 3 sectores claves, ¿no?, en el desarrollo de la economía circular, ¿no?
sectores que obviamente nos vienen a la cabeza a todos cuando hablamos de la generación de residuos, como puede ser el sector textil o el plástico, y luego la generación renovable, hablando de los componentes, ¿no? De los componentes de los equipos de generación renovable. Y luego tenemos una línea de acción 2, que sería la línea transversal, ¿no? En la cual vamos a hablar, va a afectar a todos los sectores no incluidos en esta primera línea. Sí que habrá restricciones a aquellos proyectos que pudiesen entrar en una de las líneas, una de las convocatorias de ayudas que salgan de esta línea 1 no podrían presentarse a la línea 2, ¿no? Es una mención que ha hecho varias veces desde el Ministerio. Veremos cómo se regula luego en la convocatoria definitiva de cada una de estas convocatorias. Son convocatorias que se esperan, van con cierto retraso, se espera que se abran para final de año, aunque las expectativas, digamos, al principio de año era que se saliesen nada más pasar el verano. Esta línea 2, ¿no? Luego veremos que cada una de las posibles actuaciones, ¿no? Porque está compuesta de distintas convocatorias, cada una de las líneas, ¿no? Esas medidas transformadoras que como en el PERTE era, ¿no? podemos encontrar, pues vamos a hablar de reducción de materias primas vírgenes, ecodiseño, gestión de los residuos y también la parte de digitalización. Responde un poco también a lo que marca en las directrices de ayudas medioambientales y de energía, ¿no? que se aprobaron este año, que renovaban, ¿no? las anteriores de 2014, la incorporación ya del concepto de economía circular dentro de estas definiciones, ¿no? Y de estas tipologías de proyecto, con la serie de qué tipologías o qué actuaciones sí que se pueden considerar economía circular, ¿no? Haciendo una clara distinción, sobre todo por tenerlo en cuenta, de que en principio no se apoyarán la valorización energética de estos residuos, sino que se va a tratar hacia la creación, ¿no? de materias primas. Esta línea 1, lo que nos afecta a nosotros en la parte de generación renovable, está dividida también en 3 subsectores, ¿no? Digamos, o 3 tipologías de proyectos, lo que sería la producción de paneles fotovoltaicos, la de aerogeneradores y la de baterías. En cuanto a paneles fotovoltaicos, pues tenemos 3 tipologías de proyectos y veremos que luego va a ser algo que más o menos se va a repetir. Primero, el ecodiseño, ¿no? Al final estamos hablando de unos materiales, ¿no? Unos equipos que se quiere apostar, ¿no? Porque tengan una durabilidad mayor, sea más fácil de reparar, se puedan reutilizar y se puedan reciclar, ¿no? Y esa parte va acompañada siempre es una de las prioridades, ¿no? de la economía circular, ese ecodiseño, ¿no? Para que se facilite todas estas labores posteriores. La reutilización de los paneles, y estamos hablando de esos paneles de plantas que estén en suelo, ¿no? Para generación eléctrica, que al final de su vida útil pudiesen utilizarse, por ejemplo, para autoconsumos energéticos en viviendas. Y luego, obviamente, también esa parte de reciclaje de los paneles, ¿no? Tendremos que, seguramente, las convocatorias exigirán pues también esos porcentajes, ¿no? de recuperación que se está haciendo en todas las convocatorias que afectan a la recuperación de distintos equipos. Si nos vamos ya a la parte de aerogeneradores, aquí tendremos 4 medidas, incluimos una más. Obviamente la primera, parte de ecodiseño, como decíamos, es la clave de la economía circular. Estamos a hablar de cómo facilitamos el resto de las labores desde un mejor diseño de los equipos, ¿no? Estos nuevos aerogeneradores al final se buscará que tengan una vida útil mucho más larga que los actuales y que además sean más fácilmente reciclables. Vamos a tener una parte de ayudas para el desmantelamiento de estos aerogeneradores. Vamos a hablar, ¿no? Y cómo abaratar, ¿no? estos costes de los traslados de grandes residuos hasta las instalaciones de tratamiento. Tendremos también una parte de reutilización de aerogeneradores en otros sectores y luego una parte final del reciclaje de los aerogeneradores que, como decíamos, solapa un poco con esa convocatoria dentro de la parte de repotenciación, el subprograma 3 de esa línea.
Y ya enfocándonos a lo que son el tratamiento, ¿no? de las partes de las baterías, del almacenamiento energético, vamos a tener una parte de tratamiento de baterías, ¿no? El tratamiento de baterías enfocado sobre todo en aquellas baterías químicas de litio o ion litio, en las cuales lo que se busca es la recuperación, ¿no? Y la separación de los elementos que conforman estas baterías, ¿no? Al final tenemos una serie de componentes, ¿no? Y ese black mass que nos queda luego separado en las baterías, que bueno, pues tienen unas dificultades para la separación, entonces tenemos que trabajar en ello. Y luego una parte que ya sería la reutilización, ¿no? Esa segunda vida de almacenamiento, de las instalaciones de almacenamiento para la búsqueda, pues ya sea en movilidad o en otras aplicaciones como pueden ser los autoconsumos, ¿no? Domésticos. Y por último, hacemos referencia al PERTE naval, ¿no? El PERTE naval que estamos ahí pendientes ya de ese pistoletazo de salida. Es una convocatoria muy específica, pero que tiene también esas sinergias, ¿no? con nuestro sector, con una dotación de 200 millones. No es la más alta, pero sí las restricciones pues, bueno, invitan a que se haya reducido esa dotación, y tiene una configuración bastante distinta de lo que conocemos nosotros en las convocatorias del MITER, ¿no? Aquí estamos hablando ya de una convocatoria Mincotur y los parecidos son más, por ejemplo, a la configuración de lo que sería el PERTE del vehículo eléctrico. Tenemos una estructura basada en proyectos tractores que tienen que estar liderados, ¿no? por esas agrupaciones empresariales con un gran líder de la producción naval. Esos proyectos tractores como mínimo tienen que ser de 20 millones y luego una configuración de proyectos primarios, ¿no? que acompañan o de los que se forma este gran proyecto tractor. Tendremos unos plazos de realización de 30 meses. Veremos si son suficientes o no para la ejecución de nuestros proyectos. Como todas las convocatorias, responde a los topes del reglamento 651. Aquí la diferencia también con las convocatorias de Mincotur y las de lo que es el Ministerio de Transición Ecológica es que Mincotur sí que apuesta por esos mecanismos mixtos, ¿no? de fondo perdido y préstamo como respuesta a las ayudas, pero aún así iríamos a esa subvención equivalente también regulada por el reglamento 651. Son proyectos que solo se pueden realizar en territorio nacional. Cuando en la convocatoria tendremos esos máximos y mínimos de cada uno de los proyectos primarios. Tenemos las, digamos, 3 tipologías de proyecto con proyectos de inversión, proyectos de sostenibilidad y eficiencia y esa parte de proyectos de innovación, ¿no? de I+D, para los cuales sí que necesitaremos los certificados ex antes. Obviamente, como para todas las ayudas relacionadas con el plan de recuperación, necesitaremos ese documento de NSH para todos los proyectos primarios, no es uno general para el proyecto tractor, sino que todos los proyectos primarios deberán tener su documento de NSH. Y me gustaría hacer un inciso para que también todos lo tuviésemos claro, que en el caso de que proyectos que sean subcontratados, este DNSH tiene que ser aceptado, ¿no? por todas las subcontratas, no simplemente el promotor, sino que todas las empresas tienen que estar afectados por ese DNSH, con lo cual tendrán que hacer sus declaraciones responsables de estar acorde con estos DNSH, ¿no? y afectará a todas las subcontratas que puedan hacer. Como decía, tenemos esa parte de los plazos, posiblemente algo justo, ¿no? 30 meses para la ejecución y luego posibilidades de anticipos, ¿no? como mediante garantías. Vale, como decíamos, esta tipología de proyectos se componen el proyecto tractor de muchos proyectos primarios. Para que un proyecto tractor se hace elegible, debe cumplir con 3 bloques obligatorios. Un bloque de sostenibilidad, un bloque de digitalización y un bloque de diversificación. Si no tuviese cumpliese con esos 3 bloques, el proyecto no sería objeto de ayuda, más una línea, ¿no? de capacitación y reciclaje profesional que no es subvencionable, pero si no se cumpliese con ella no
no tendría tampoco la condición de elegible el proyecto. Y hacemos referencia sobre todo a ese bloque 1 de proyectos obligatorios, ¿no? El bloque obligatorio que tienen que cumplir, y es la diversificación. En esta parte de diversificación, al final lo que se está buscando es adecuar y dotar los astilleros, ¿no? Al final que tengan esa modernización y esa adecuación necesarias para poder, digamos, actualizarse para otras estructuras, otras infraestructuras necesarias para otras actividades, ¿no? En este caso se busca también esa parte, ¿no? de sinergias con la energía eólica y las energías marítimas en cuanto a estructuras, componentes de cimentación, ¿no? Ya sea fija o flotante, también esas torres meteorológicas offshore, sean fijas o flotantes, y el tema obviamente de las subestaciones eléctricas. Los bloques pueden responder, este bloque bloque 1, ¿no? De diversificación, como decíamos, obligatorio, puede estar formado por 3 tipologías de proyectos. Uno que haga referencia a esa adecuación de las infraestructuras, ¿no? Que va muy en línea, ¿no? Con lo que estábamos comentando, ¿no? De cómo esas instalaciones portuarias se adecúan para poder hacer instalaciones que puedan ayudar al desarrollo de estas tecnologías. Tenemos una parte, obviamente, que ya es, digamos, exclusiva, ¿no? de lo que sería el sector naval, ¿no? Y vamos hablando de nuevos sistemas de desarrollo, nuevos buques y propulsión, hablando de combustibles renovables, y luego la parte de los modelos colaborativos, ¿no? que puedan permitir, ¿no? el desarrollo de esos parques de generación renovable marina. El PERTE naval tiene una serie de criterios de evaluación, como las otras convocatorias. Están definidos también como la propia configuración del PERTE, pues en proyectos primarios y luego los proyectos tractores. Proyectos primarios hay que tener cuidado, porque al final, si un proyecto primario responde a uno de los bloques obligatorios, si se cayese ese proyecto primario, pues seguramente el proyecto tractor caería también. Con eso estamos hablando también de adecuación a los bloques, el cumplimiento del DNSH y el efecto incentivador, ¿no? Que son cosas excluyentes, y luego vamos a hablar también al estilo de las convocatorias de MITECO que hemos hablado, pues la parte de la viabilidad técnica, los criterios de impacto, ¿no? y la contribución a la transición industrial, ¿no? Que es lo que está hablando, ¿no? De estos proyectos tractores que afecten a toda la cadena de valor, ¿no? En cuanto a los proyectos tractores, pues tenemos esa parte, ¿no? de que esté de acuerdo, ¿no? Que la agrupación en sí responda a esos requerimientos. Tenemos también un código de las puntuaciones máximas, ¿no? Que pueden tener los PERTES, ¿no? En cualquier lugar, bueno, estamos viendo que son convocatorias que responden a ciertas sinergias, ¿no? con nuestro sector, tanto la parte de economía circular, como la parte de infraestructuras, como la parte también de almacenamiento, ¿no? Y esa unión de las componentes y de los distintos criterios, ¿no? Que tenemos para impulsar estas convocatorias, que, como digo, hay algunas que ya se han lanzado. Pues tenemos ahí el caso de biogás y redes de calor y frío, pero que se espera que tengamos que avanzar en los próximos meses de manera acelerada, ¿no? Por decirlo así, porque al final hemos ido con un poquito de retraso hasta el pistoletazo de salida de las primeras convocatorias de los del PERTE ERA, ¿no? Como decíamos, con hidrógeno, con las 2 convocatorias de hidrógeno, de pioneros y cadena de valor, pero ya estamos metidos en harina, y son presupuestos que tenemos que ir cumpliendo, y sobre todo esa fecha, ¿no? de 2023 para la management de los proyectos, con las posibles modificaciones que nos permita hacer la Comisión Europea, si podemos ir un poquito más atrás, pero bueno, si no, en cualquier caso tendremos que correr este año, porque se van a agrupar grandes convocatorias. Y con esto es todo. No sé si tendríamos que pasar ya a las...
Sí, muchas gracias Miriam y Daniel por la presentación y el trabajo que habéis realizado. Sí, tenemos un par de preguntas, así que si queréis os las voy lanzando. La primera de ellas es sobre la definición del carácter innovador en un proyecto y nos preguntan si en los proyectos hibridados de almacenamiento renovable, si se ha definido cómo se medirá la componente de innovación, es decir, cómo de innovador tiene que ser el almacenamiento y si este va orientado a nuevas químicas alejadas del litio. Sí, aquí, a ver, es importante también que todas estas convocatorias de ayudas, estas bases reguladoras que hemos visto durante, sobre todo en los meses de julio y agosto, son consultas públicas. Ha habido un plazo de alegaciones, hay algunas que todavía tienen el plazo abierto y puede haber ciertas modificaciones. No obstante, en cuanto al grado de innovación, estamos hablando de más de convocatorias de inversión que de propios proyectos de I+D, ¿no? Tenemos que estar pensando en tecnologías que puedan ponerse en funcionamiento en el momento de la ejecución del proyecto. No es una convocatoria que responda a los artículos del artículo 25, por ejemplo, del 651, que iríamos a desarrollos experimentales. Entonces, seguramente puedan hacer, el IDAE pueda marcar una serie de tecnologías que estén incluidas en esta convocatoria. No serán excluyentes lo más probable, pero sí que tenemos que tener claro que puede tener pues una serie de requisitos de su posible ejecución de estos proyectos. O sea, vamos a ir a soluciones de mercado y si no son soluciones ya que estén suficientemente probadas, es posible, ¿no? Que no puedan cumplir con algunos de los requisitos que marque la convocatoria. Vale, pues pasamos a otra pregunta, que es una pregunta un poco más genérica. Nos preguntan si las garantías que solicita el IDAE se deben presentar con la solicitud o una vez concedida la ayuda. No, en este caso es para la solicitud. Tenemos dos tipos de garantías, por decirlo así. Las habituales, ¿no? Que se mantenían sobre todo cuando tienes una convocatoria de préstamo, una convocatoria en la cual solicitas un préstamo, un mecanismo mixto, como puede ser las ayudas del Mincotur, por ejemplo, en el PERTE Naval, esos proyectos que vayan a través de esas ayudas que tienen una forma de subvención mixta, ahí sí que tendremos que tener un aval cuando recibamos la ayuda, cuando somos acreedores de la ayuda. En este caso, para las convocatorias de PERTE-ERA, ¿no? Y las que están dirigidas por IDAE, estas garantías son para presentarse a las convocatorias. Y lo que están buscando es que haya cierta certidumbre en cuanto a los proyectos, si se van a desarrollar o no los que se presenten a las convocatorias. Digamos que sería como el punto de viabilidad administrativa, pero ya como restrictivo. Una pregunta, perdona Victoria, antes de pasar a la siguiente, ¿no? Relacionada con esto que estábamos comentando. La obligación de tener que presentar estas garantías, unido con los plazos tan exigentes para luego la ejecución de los proyectos que vienen marcados por Europa, ¿no? Comentabas en todas las líneas, el tope es mediados de 2026, pero en las bases y en los borradores de convocatoria incluso adelantan el plazo un poco. El IDAE, claro, y para principios de 2026 o finales de 2025. Entonces, esto puede ser un efecto desincentivador, ¿no? Porque están pidiendo unas garantías y luego realmente los plazos son complejos de cumplir un poco por la tramitación de los proyectos, ¿no? La tramitación de estos proyectos renovables normalmente es larga y compleja, no existen todavía unos procedimientos simplificados para ello y quizás es uno de los problemas que vemos desde el sector, ¿no? Para poder cumplir con la ejecución de los proyectos. Sí, obviamente aquí, Tomás, lo que serían las trabas, ¿no? burocráticas de la tramitación de los proyectos debería ir acorde a lo que se busca con las convocatorias. Sí que tenemos este tope, ¿no? de 2026 que nos marca no solo las convocatorias realmente, sino el plan de recuperación, ¿no? de los plazos que
mantenía. Obviamente luego las convocatorias tienen ese plazo de ejecución de los proyectos, se marca desde la resolución definitiva del proyecto. Tenemos ahí un plazo, con lo cual podemos ganar un tiempo. Aquellos proyectos que, por ejemplo, puedan tener los trámites administrativos avanzados, ¿no? Tenemos ya solicitado, concedido a lo mejor en un proyecto de repotenciación, ¿no? La ampliación o modificación de nuestro acceso a red. Si independientemente de la ayuda se fuese a realizar ese proyecto, una vez que se ha solicitado la ayuda, ya se podría empezar a ejecutar el proyecto. Podríamos ganar ahí cierto tiempo. Obviamente, eso va un poco también en contra, ¿no? de esa incertidumbre que te genera solicitar un programa de ayuda, sobre todo en concurrencia competitiva, en la cual no sabemos si nuestro proyecto va a ser mejor, igual o peor que los con los que competimos, y puede quedarse sin ayuda, y el proyecto que esté ya en marcha. Dependerá un poco también de la rentabilidad y el lucro cesante, ¿no? que puedan tener estos promotores de las actuaciones. Pero en cualquier caso, sí, muchas veces nos encontramos con ese problema administrativo que se podría solucionar, ¿no? con esa agilización, ¿no? de algunos trámites, como sabemos que se está trabajando en otros países. Gracias, Daniel. Pues seguimos con las preguntas. Hay otra pregunta del programa Remarinas que nos dicen que, aunque aparecen en las bases reguladoras, en el borrador de la convocatoria del programa Remarinas no incluye la solar flotante, y si conocéis el motivo. No lo sabemos. También es importante ese punto. Entiendo que desde otras asociaciones sectoriales, seguramente cuando hayan visto este punto, ¿no? de que está excluida esta tecnología, que sí que la incluyan las bases, pues se haya hecho una alegación para modificarlo. Veremos lo que sale en la convocatoria. Lo que nos dice la experiencia es que si alguna vez unas bases reguladoras incluyen un punto en la convocatoria no sale, puede haber otra segunda convocatoria en la cual sí que se incluya estas tecnologías, ¿no? Y así ha sido en otras convocatorias. Al final, todas estas bases reguladoras normalmente no hacen especificación a una única convocatoria, y así pues se ha visto, por ejemplo, en lo que regula las bases, por ejemplo, de proyectos pioneros de hidrógeno, que hablaban de una o varias convocatorias. Un caso que ya está claro, ¿no? Y está aprobado, pues por ejemplo, las convocatorias de movilidad sostenible, el MOVES Singulares. Tenemos la primera, el MOVES Singulares 1, que sí que tenía unas bases distintas, pero el MOVES 2 se hablaba de las siguientes convocatorias, ¿no? Y tenemos el MOVES 2, que ya se publicó en noviembre del año pasado. Estamos esperando la resolución definitiva, pero ya viene en el calendario que este final de año tendremos un MOVES Singulares 3. Entonces, el motivo por el cual no han incluido en la convocatoria lo desconozco. Supongo que las asociaciones y las empresas que hayan o que tengan pensado desarrollar esta tecnología habrán hecho sus correspondientes alegaciones. Veremos si el Ministerio responde a estas alegaciones incluyendo la tecnología. Si no es posible, pues, viendo que también es una tecnología que se incluye dentro del documento del PERTE-ERA, que pueda salir en otra convocatoria posterior. Sí, un poco en línea con lo que comentas, Daniel. IDAE sí que en alguna ocasión nos ha trasladado eso mismo, que dices que en esta primera convocatoria querían centrarlo en eólica marina, que es la tecnología que a priori pues, tiene un mayor desarrollo por el potencial que existe en España, de I+D, y que en futuras convocatorias irán entrando otras tecnologías marinas, entre ellas la solar flotante. Pues siguiendo con el programa de Remarinas, hay una pregunta que ya la habéis comentado, pero bueno, para aclararla, que nos preguntan si los proyectos que ya están en desarrollo todavía pueden aplicar para el programa Remarinas Demos. Vale, esto es una cosa que es común para todas las convocatorias, ¿no? Y diría que el 99% de los programas de ayuda se rigen por lo que es el efecto incentivador. El efecto incentivador viene a decir que sin estas ayudas sería muy difícil que se ejecutasen estos proyectos. Si un proyecto ya está arrancado, ya está ejecutado, ya tiene costes realizados,
normalmente no pueden ser elegibles para las convocatorias. Sí que hay algunas salvedades, ¿no? Primero, desde dónde se marca el efecto incentivador, y lo que marca la Comisión Europea como inicio de las actuaciones no es realmente cuando llega el primer equipo, la primera maquinaria, ¿no?, a la obra, sino cuando se hace el primer pedido en firme, ¿no?, que es lo que haría irrevocable, ¿no?, la decisión de ir para adelante con el proyecto. Por eso es muy importante, ¿no?, que cuando las empresas trabajan con unas consultoras conozcamos muy bien, ¿no?, esos plazos de ejecución de los proyectos, pero no solo la parte de obra, sino también la parte, digamos, más contractual, ¿no?, de ofertas, pedidos, etcétera, ¿no? Podemos tener ofertas de distintos equipos, esto tanto para Remarinas como para otras convocatorias. Podemos solicitar distintos presupuestos de informes, pero no podemos llevarlos a cabo. En el caso de programas un poco más en I+D, puede haber la posibilidad de fasearlo, de fasear los proyectos, que sean un poco independientes y se pudiese presentar una siguiente fase de los proyectos. En lo que estamos hablando de inversión, aquí en este caso, proyectos que se hayan arrancado no deberían presentarse. Vale, y pasamos ya a la última pregunta en relación con los programas de repotenciación circular. Nos preguntan que al existir repotenciación, si habrá que solicitar modificación o ampliación del permiso de conexión a red, y si en ese caso se puede comenzar el trámite antes de la solicitud y si incumpliría el efecto incentivador. Sí, al final, de hecho, aquí en este caso es al contrario. Sí que es necesario, obviamente, ¿no?, porque al final la propia red no te va a dar permiso para verter más de lo que tengas asignado. Tendrás que hacer la modificación correspondiente, o la ampliación en este caso, ¿no?, porque hemos dicho ya que todos los proyectos tenemos que tener una ampliación de la potencia con respecto al parque inicial, pero tenemos también ese punto de trámites administrativos. Cuanto más avanzados vayan, mayor puntuación podremos sacar en esta convocatoria. Es decir, esa solicitud de trámites de ampliación no incumplirían el efecto incentivador. De hecho, beneficiaría para la viabilidad, ¿no?, del proyecto, ese carácter, ¿no?, de mayor realización del proyecto, más seguridad, ¿no?, de realización. Y una pregunta más también en relación con estos programas. Nos preguntan si respecto a la línea de reciclaje de palas, la empresa solicitante de la ayuda puede ser la misma de la que provengan los materiales a reciclar. De hecho, sí, creo que lo hemos comentado también en su momento. Tienen que ser empresas distintas y se comprobará, ¿no? Veremos cómo es la distinción que se hace, pero tienen que ser sociedades, personas jurídicas distintas. No puede ser el mismo propietario, ¿no?, de los equipos a recuperar. Veremos si se hace una distinción. No sabremos, ahí sí que no sabemos todavía si pueden ser empresas vinculadas o no, pero habrá que tener en cuenta que seguramente pues en el proceso de elección, ¿no?, de las empresas que vayan a ejecutar eso, pues tendrán que tener sus 3 ofertas para demostrar que el precio está en mercado, ¿no?, como cualquier convocatoria de ayudas. La propia Ley General de Subvenciones dota a la Administración, ¿no?, de una serie de mecanismos con los cuales puede salvaguardar un poco que los proyectos pues estén dentro de la legalidad, ¿no?, y del mercado. Y el propio mecanismo de recuperación pues tiene también otros mecanismos, ¿no?, para dotar a la Administración de más medidas para luchar contra el fraude. Y entonces tendremos que demostrarlo con distintos documentos, que pues, esta desvinculación de las empresas. Pues no hay más preguntas. Yo quería, antes de cerrar, yo tenía una pregunta por una cuestión que a los que somos un poco profanos en este tipo de solicitudes de ayuda, sobre el principio del DNSH o el Do Not Significant Harm, que está en todas las convocatorias, en todas las bases reguladoras, y es algo que el solicitante debe acreditar. Os quería preguntar un poco si lo podéis explicar muy brevemente y cómo se puede acreditar esto. Sí, ¿Qué puede aportar una empresa para justificar que no va a hacer un daño significativo?
No es una pregunta sencilla, Tomás, porque es totalmente distinto el documento de NSH según la tipología de proyecto, ¿no? y la convocatoria, lo que estemos buscando financiar. Al final el DNSH viene a responder a un requerimiento que hacía la Comisión Europea cuando creó los fondos Next Gen y el plan de recuperación, que era vamos a destinar a objetivos del Green Deal un 35% de los fondos. Pero todo lo que no vaya dentro de esa alineación 100% tiene que justificar que no va a ir en contra de esos objetivos. Entonces es lo que se busca con ese DNSH. En algunas convocatorias de ayuda, como pueden ser convocatorias digitales de I+D, obviamente la afección a los objetivos del Green Deal pues es menor, ¿no? Que de un proyecto en el cual tengamos obra civil, etcétera. Dependiendo de la tipología de proyectos, pues ya sean proyectos de generación de hidrógeno, pues tendremos que revisar si nuestro producto final está mejorando el benchmark que exige la Comisión Europea, ¿no? de emisiones de ese producto que tiene ahora de sustitución de hidrógeno gris por hidrógeno verde. En los proyectos de generación renovable, incluso proyectos los más simples, ¿no? de autoconsumo doméstico, bueno, de autoconsumo doméstico en este caso tienen una simplificación de los trámites, pero un autoconsumo de cualquier empresa tiene que cumplirlo también para un proyecto de encubierta y tendrá que asegurar pues, que los materiales que está adquiriendo o el panel está preparado para poderse recuperar luego, que tienes un plan para los residuos que vayan a vertedero, un porcentaje alto, que distintas tipologías de medidas que hacen referencia a la normativa ambiental que le pueda afectar. En este caso, para los proyectos eólicos tendrán una serie de requerimientos que los pondrá seguramente en una plantilla el propio IDAE, que serán distintos si es un proyecto de repotenciación en suelo que si es un proyecto de eólica offshore, porque tendrá una afección, por ejemplo, a la fauna marina. Son distintos requerimientos para distintos proyectos, pero viene a ser como una especie de impacto ambiental reducido o de alineamiento con las distintas tipologías. Hay algunos requerimientos con los cuales, obviamente, solo por ser proyectos de generación renovable, pues cumple con el 100% de algunos de los objetivos del Green Deal, pero luego tiene otra parte que tendremos que demostrar pues, nuestra afección a los distintos a ríos, a mares, a otras normativas a flor y otras que nos puedan afectar a distintos proyectos. Vale. Pero es importante lo que decías, Tomás, porque que puede excluir que un proyecto reciba la ayuda. Muy bien. Vale, por mi parte nada más, Victoria. Vale, pues pasamos entonces a la parte del taller. Muchas gracias Miriam y Daniel por vuestra presentación. Y en esta parte, en el taller que hemos organizado desde Reoltec, damos voz a las empresas que lo han solicitado para que puedan presentar sus capacidades e ideas de proyecto de cara a estas líneas de ayuda. Entonces, en primer lugar, pasamos a Sergi Ametger de SENER, que nos hará una breve presentación. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿me confirmáis, por favor, cuando veáis la presentación? A ver. ¿La ves en pantalla? Sí, la vemos, todavía no en pantalla completa, pero vemos la presentación. Vale, voy a intentar pantalla completa. Un segundito. Bueno, vale. Casi que seguiré con esta vista porque hemos probado antes la pantalla completa y no acaba de funcionar. Bueno, lo veis más o menos, ¿no? ¿Me confirmáis?
Sí, sí, sí. Venga, de acuerdo. Bueno, buenos días, soy Sergio Meller, soy el director de Eólica Marina de SENER y en este taller os queremos comentar pues nuestra intención, ¿no?, de presentarnos al PERTE-ERA con la tecnología HiveWind. En estos 5 minutos pues voy a presentar cómo es la tecnología y cómo estamos planteando nuestra presentación en esta convocatoria. A ver, HiveWind es una empresa constituida por SENER y Grupo Amper. Entendíamos que en el sector de las plataformas flotantes para eólica marina es crítico todo lo relacionado con constructibilidad, buscar el coste más barato para esas plataformas, asegurar cumplimiento de plazos en una producción seriada grande para el despliegue de la eólica marina. O sea, no estamos hablando de construir una plataforma a medio plazo, sino de construir 20, 30, 40 en función del tamaño del parque. Entonces, desde ese punto de vista, entendíamos muy importante que hubiera una ingeniería como nosotros diseñando la plataforma y Grupo Amper, que tiene un montón de experiencia en construcción de estructuras offshore, dentro del consorcio, pues involucrado desde el principio para asegurar esa constructibilidad. SENER no solo está involucrado en esta plataforma Hive, estamos involucrados en otras plataformas, somos agnósticos. Esta es una de las plataformas en las que estamos participando. El concepto es es una semisub, lo que estamos planteando, para una capacidad de turbina de 15 megavatios o superior, y el objetivo que estamos buscando, en primer lugar, es un concepto de coste bajo basado en la constructibilidad y la modularidad. Esto al final son estas 6 columnas, ya veis aquí que son básicamente 6 columnas, 9 bracings que unen las columnas y 12 placas de HIF que son las que nos aseguran el amortiguamiento necesario pues, para cumplir los requisitos de aceleración y movimientos de la plataforma. ¿Por qué hemos ido a este concepto? Hemos buscado, como decía antes, modularidad. Estas columnas son de baja altura, son columnas de 17 metros, que si las comparamos con otras soluciones del sector, pues son del orden de la mitad o de un tercio. Son fácilmente modulables, ejecutables en talleres, transportables al taller de ensamblaje final y nos aseguran eso, cumplimiento de plazos y bajos costes. Al tener altura reducida, reducimos necesidad de andamiaje, utilizamos cabinas de pintura estándares y medios de elevación muy convencionales, pesan poco. Otra característica es todo bloque plano, no estamos utilizando bloque circular, con eso evitamos uniones complicadas, injertos, pesos elevados si utilizáramos secciones circulares de sección constante. No tenemos pasarelas, ya veis aquí que todas las uniones entre columnas se dan por los bracings inferiores, está confirmado con las sociedades de clasificación y las entidades responsables de seguridad y salud. Bloque plano, soldadura fácil, accesible en todos los puntos y buscando esa modularidad. La columna que lleva la torre del aerogenerador se sitúa en el perímetro de la plataforma precisamente por facilitar la construcción. O sea, no queremos desplazar la torre del aero a la posición central del flotador porque nos llevaría ahí unos bastantes metros y la necesidad de una grúa muy potente pensando en turbinas de 15 o incluso de 20 megavatios. Entonces, ha primado la constructibilidad y por eso la posición de la turbina está en el perímetro de la plataforma. Un poquito en esta diapositiva, pues intentamos resumir los conceptos, modularidad, bajo calado, estamos hablando de un calado de 8 metros, tanto en construcción como en ensamblaje, como en transporte y en operación, 8 metros de calado, que eso también es un requisito que muchos clientes nos han mencionado para sus emplazamientos. Estamos en 3.200 toneladas, peso en rosca, para turbina de 15 megavatios en REL, posiblemente pueda bajar algo. Fácil construcción. Tenemos dos opciones, lastre pasivo y lastre activo. Ahora nos estamos basando en el lastre pasivo para reducir al mínimo lo que es necesidades de mantenimiento y acceso a la plataforma. El hecho que sea modular y las placas de HIF sean fácilmente modificables hace que adaptemos bien
pues a diferentes condiciones meteoceánicas, Atlántico, Pacífico, Mediterráneo. O sea, estamos viendo que es fácilmente adaptable la plataforma para optimizar su coste a diferentes condiciones, ¿no? Aquí veis un poco pues, todo el tema de la constructibilidad, pues que ya lo hemos tenido en cuenta, los ensamblajes, bloques planos, que podamos traer piezas de diferentes talleres en un ensamblaje final rápido cerca del mar. Todo esto es lo que queremos en esta convocatoria, pues explorar y optimizar, ¿no? Que sepáis que ya hemos pasado por tanque de oleaje, escala 1.40, lo hicimos en la Universidad de Cantabria a principios de año con múltiples casos, buscando optimización y comparando alternativas y calibrando los modelos numéricos. También deciros que tenemos la prueba in principle de Bureau Veritas en junio de este año. También tenemos una opinión del DNV sobre la filosofía del prototipo. Y la siguiente fase es, vamos a meter un prototipo en el agua en el 25. Finales del 25 es el objetivo que nos hemos planteado. Entonces, el PERTERA nos encaja perfectamente a nuestros objetivos de empresa de meter un prototipo grande en el agua en esta fecha, cumpliendo con todos los requisitos de las bases en cuanto a añadir esos condicionantes ambientales, con acuicultura, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a incluir. Estamos interesados en buscar socios, subcontratistas tecnológicos, fabricantes de equipos, instaladores, desarrolladores. Estamos totalmente abiertos, estamos en fase de formación de consorcio y totalmente abiertos. O sea, no tenemos ningún tipo de compatibilidad con nadie. Tamaño turbina no lo hemos decidido. Estamos hablando con los turbineros. A priori vamos a ir a tamaños grandes de turbinas, pero insisto que no lo hemos confirmado. Localización tiene que ser España. Hemos iniciado conversaciones con algún emplazamiento, si bien no tenemos aún nada cerrado. El tema de los permisos nos preocupa. Nos preocupa que hay pocos emplazamientos donde probar una turbina grande que nos den garantías de estar operativos en la fecha 25. Estamos abiertos para el subprograma 3 o el subprograma 4. Si alguien está pensando en implantar una plataforma de ensayos, pues con nuestro prototipo estaríamos encantados de ir al subprograma 4. Y ya para cerrar mi intervención, simplemente pues una imagen del prototipo, pues para que quede más claro un poco lo que estábamos pensando, ¿no? Este es el prototipo Hivewind. Hive lo hemos llamado porque es colmena en inglés y nos recuerda esos hexágonos de color amarillo, pues lo que es una colmena. Ya lo veis, esto es una turbina de 15 megavatios comercial, la hemos adaptado en las imágenes, pero es una comercial. Y aquí veis lo que os comentaba antes, ¿no? La modularidad, las 6 columnas, los bracing sumergidos uniendo las columnas. Aquí hemos puesto doble cadena porque estábamos pensando en una ubicación de poca profundidad en un lugar muy expuesto, cable dinámico entrando por dentro de la columna sin J-tube, y esto es un poquito el prototipo que vamos a construir y que vamos a presentar dentro de este PERTERA. Y un poco esto es lo que os queríamos contar. Al final de la presentación os hemos puesto un email de contacto, tanto el de Hivewind como el mío personal en Sener, y cualquier persona que esté interesada, su contratista, socio, desarrollador, tecnólogo, instalador, por favor, que nos escriba y estaremos encantados de empezar a hablar de ese posible consorcio. Perfecto, muchas gracias, Sergi. Vamos a compartir esta presentación con todos los asistentes y haremos hincapié en que está vuestro contacto para todo aquel que se quiera poner en contacto con vosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a Realtec por estas jornadas muy útiles y por darnos la oportunidad de explicar nuestras intenciones. Encantados, muchas gracias. Pues gracias. Pasamos ahora a Martín Rodríguez de Firovi. Hola, buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Perfecto, muy bien. Voy a abrir la presentación. ¿Veis la presentación bien? Sí, la vemos, no en modo presentación, pero la vemos. A ver, un segundo, voy a abrir la PDF. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, Ahora sí, perfecto.
Muy bien, pues mi nombre es Martín Rodríguez Villa, soy el director de desarrollo de negocio de energía offshore de Firovisa y bueno, vengo brevemente a haceros una presentación de quiénes somos y cuál es nuestra propuesta de valor también. Firovisa es una sociedad holding que promueve e invierte en tecnologías nuevas, disruptivas, sostenibles e innovadoras, siendo fundadora y una de las principales accionistas de Alga Energy, que es una empresa pues multipremiada, certificada B Corp y líder mundial en microalgas, en biotecnología de microalgas. Recientemente pues decidimos diversificar y entrar en el pujante sector de la energía renovable y hacerlo a través de un elemento determinante en la cadena de valor como es la plataforma flotante. A estos efectos somos copropietarios de una patente junto con el inventor, que es un doctor ingeniero naval, para una innovadora plataforma flotante offshore que tiene como objetivo pues, aumentar la eficiencia y reducir sustancialmente los costes de las actuales plataformas, así como también facilitar su implementación y mantenimiento. A ver, aquí pasa a segundo slide. La primera sería nuestro diseño, la PFM, la plataforma flotante multipropósito. Es circular o poligonal de múltiples caras, de manera que quedando anclada al fondo marino mediante cadenas como las usadas para los buques, pues presenta una superficie simétrica al oleaje y a los vientos. Se trata pues de un diseño muy adecuado para soportar olas irregulares y de vientos de dirección distinta a la del oleaje. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de esta plataforma? Pues un novedoso diseño que incrementa su funcionalidad, su versatilidad, la reducción de costes y su rentabilidad. Es fácilmente adaptable a distintas potencias y a las condiciones de contorno, únicamente modificando sus proporciones y lastre. Es una plataforma plug and play, se puede producir, ensamblar en puerto y ser remolcada a la ubicación de fondeo elegida. Tiene un peso considerablemente menor al resto de plataformas conocidas a día de hoy. Pues como decía, un fondeo también más sencillo gracias a su menor peso, la posibilidad de ser 4.0 y luego pues se trata de una plataforma multipropósito porque es capaz de soportar no solo generadores de energía eólica, sino también se le podrían incorporar generadores de energía undimotriz y maremotriz, de las olas y de las mareas. Esto, pues, lógicamente implica una mayor rentabilidad al poder generar simultáneamente energía procedente de esas tres fuentes, prácticamente con los mismos costes de la estructura básica del soporte y del fondeo, así como similares gastos de operación y mantenimiento. Luego también estimamos que tanto los costes de fabricación e instalación como los de operación y mantenimiento serán más reducidos, gracias, como decía, a su menor peso, poder ser construida de una forma modular y ser una plataforma pues, plug and play, ¿no? Y también ya hemos hecho unos ensayos en Canal exitosos, estamos por lo tanto en TRL5, pues lo aprobamos con manifiesto éxito en el canal del Centro de Experiencias Hidrodinámicas del Pardo, donde confirmamos pues su sobresaliente rendimiento y que incluso resiste con éxito mar montañosa. Aquí, como decía, otras posibilidades de estudiar sería el carácter multipropósito e incluso también la generación de hidrógeno renovable en la misma plataforma, que se podría ir almacenando en la plataforma e incluso ir sustituyendo el lastre líquido, cargando uno y descargando otro, y luego que vaya un buque metanero, por ejemplo, a retirar el hidrógeno, ¿no? La PCT ya fue publicada de este ingenio en marzo del 21. Estamos en contacto con la EPO ahora mismo y se supone que incluso esta semana ya emiten su examen de novedad. Y bueno, estamos en proceso de patentar también este ingenio en los mercados internacionales de mayor relevancia. Y nada, entonces Firovisa abre en estos momentos un periodo de conversaciones con actores del sector que tengan un interés en tecnologías innovadoras y competitivas que superen el estado del arte y pues tendentes a una colaboración que podría abarcar desde la ingeniería hasta la construcción, financiación de un prototipo escala 1:1 y nada, decir que estamos en la mejor disposición para hablar con partners o potenciales partners interesados y mirar pues eso, vías de colaboración que sean win-win para todas las partes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Martín. Como hemos dicho anteriormente, vamos a compartir esta presentación con vuestro contacto a todos los asistentes al webinar. Fenomenal, muchas gracias. Pues pasamos a Raúl García de ASEALEN. Buenos días. Buenos días. Un segundito. Perdonad. Vale. ¿Me podéis confirmar si se ve ya la presentación? Se ve perfectamente, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Reoltec y a la Asociación Eólica Española. Gracias también a Tomás Victoria. Quería también, en primer lugar, daros la enhorabuena a FEI por la presentación. La verdad es que, por lo menos en la parte que conozco de las convocatorias de almacenamiento, han sido muy concretas y muy al detalle, con lo cual, oye, pues se agradece que haya de vez en cuando explicaciones así. Bueno, el motivo de esta presentación simplemente es daros una presentación rápida de lo que es ASEALEN, la Asociación Española de Almacenamiento de Energía, en vista a estas posibles convocatorias que hay, ¿no?, de almacenamiento de energía, muchas de ellas que están ligadas directamente a la actividad o a los proyectos eólicos, ¿no? Quizá lo más relevante, ¿no?, es esa convocatoria de repotenciación de energía eólica en la que hay directamente una valoración, ¿no?, un incremento de puntuación si se incorporan o se hibridan con sistemas de almacenamiento. Con lo cual, bueno, va a ser una presentación muy breve que no os quiero quitar demasiado tiempo. ASEALEN, como decía, ¿no?, pues somos una asociación que sin ánimo de lucro, como prácticamente todas las del sector, implicadas en el almacenamiento de energía con todas las tecnologías disponibles. Nuestra actividad, nuestro foco finalmente es la descarbonización del sector eléctrico y de los usos térmicos, que es el fin último, la necesidad última del almacenamiento de energía a gran escala, por lo menos. Somos actualmente 28 empresas. No me voy a entretener, como supongo que luego circularéis la presentación. Entonces, bueno, que sepáis quiénes estamos, quiénes somos, y para alguno de los proyectos que queréis desarrollar, tenéis interés en contactar con alguna de estas empresas o creéis que pueda ser interesante, podéis utilizarlo a mí también como contacto, como puente, para intentar, bueno, pues contactar con la persona adecuada si es que os resulta de interés por el motivo que sea. Vale, nuestra visión del almacenamiento, bueno, pues que es imprescindible como apoyo a las tecnologías renovables, a las redes y a los clientes, y nuestro objetivo pues proveer la flexibilidad, gestionabilidad, confiabilidad y disponibilidad. El porqué de esta presentación, como os decía antes, bueno, pues nuestra misión, ¿no? Como veis ahí en el segundo punto, dentro de nuestra misión está el fomentar la innovación y la eficiencia y promover el uso de sistemas de almacenamiento, y estas convocatorias que os han estado contando hoy en este webinar de Reoltec, pues encaja perfectamente en esta misión, y potenciar la colaboración en proyectos tecnológicos, ¿vale? De manera adicional, digamos, ese asesoramiento técnico y legal que indicamos que son los asociados, y bueno, efectivamente así es. Pero bueno, digamos, como asociación que estamos muy involucrados en el desarrollo del almacenamiento, estoy totalmente abierto a cualquier necesidad, cualquier consulta, cualquier curiosidad o duda que pueda tener cualquier empresa o persona, con el fin de que pueda avanzar el almacenamiento, porque bueno, pues sabemos que es una actividad dura, que es una actividad complicada y que las cosas no están muy claras, como bueno, pues hemos visto hoy en las propias dudas, ¿no?, que planteabais sobre el nivel de innovación o innovación, que bueno, que ahí aprovecho también para comentar que por nuestra parte, digamos, habría que diferenciar, ¿no?, las dos convocatorias que hay de ayudas, la de almacenamiento para I+D innovador, por así decirlo, que ahí está claro y así quedó en las convocatorias, una definición de TRLs, pero entendemos que con estas nuevas líneas de almacenamiento hibridado, desde ASEALEN así lo hemos querido trasladar en las consultas públicas, la propia hibridación ya debe ser considerada como esa innovación, ¿no?, que tienen los proyectos, porque bueno, aunque en otras ubicaciones, en otros países, en otros sistemas se han desarrollado algunos proyectos, creo que lo que vamos a hacer aquí o lo que se puede hacer aquí con estas convocatorias es realmente innovador por sí mismo, y ese debe ser el enfoque para encajarlo en el reglamento de excepción por categorías, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, efectivamente que quedan cosas pendientes como esas convocatorias de standalone, que bueno, pues veremos a ver en qué quedan, que está pendiente de la notificación de la Unión Europea, de la aprobación, y bueno, pues esperemos que puedan salir adelante.
Como decía, no me entretengo nada más. Este era el foco, que sepáis que podéis contar con nosotros para lo que podáis necesitar, si necesitáis alguna colaboración en difusión de algún proyecto y si no, pues simplemente como un posible buzón donde tengáis alguna consulta con estas partes de almacenamiento, pues será un placer intentar ayudar en lo que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Pues hemos llegado al final del webinar. Queremos agradeceros a todos los asistentes, tanto como a todos los ponentes, a FI Group por su presentación y el trabajo que he desarrollado, y así como a todos los ponentes que habéis participado en el taller, pues muchas gracias y esperamos seguir contando con vosotros para futuros webinars. Por último, muy brevemente, os vamos a presentar Vale. El próximo 23 de septiembre se va a organizar la asamblea de Reoltec, a la que estáis todos invitados, y muy brevemente tenéis el programa en pantalla. Pues indicaros que vamos a hacer un resumen de las actividades desarrolladas por Reoltec durante 2022. También haremos un análisis de la situación del sector eólico y las prioridades en I+D+I. Se hará una presentación de las principales líneas de apoyo a la I+D+I eólica, en la que contaremos con la colaboración de la Agencia Estatal de Investigación y del CEDETI, que harán respectivamente sus presentaciones. Y finalmente tendremos una parte reservada para los puertos de Tenerife y de Las Palmas, para que brevemente nos expliquen las capacidades de sus puertos para el ensayo de prototipos de eólica marina. Si todo aquel que quiera participar y asistir a la reunión, por favor enviad un email a stecnica@reoltec.net y os enviaremos el enlace de la reunión. Nada más, indicaros que el vídeo de la jornada estará esta tarde subido en la web de Reoltec, que os enviaremos todas las presentaciones que se han utilizado durante la jornada. Y de nuevo, pues agradeceros vuestra asistencia y agradecer pues la asistencia y la participación de los ponentes de esta jornada. Muchas gracias a todos. Hemos finalizado antes de la hora y nos vemos en futuros webinars.